Gloria a Dios. Estamos aquí en la casa del Señor para honrar y bendecir su nombre y tener este tiempo, ¿verdad? Después de algunas fallas técnicas, pero ya estamos en línea. Señor, gracias te damos en este momento porque nos das el privilegio, la oportunidad, el espacio, la bendición de poder compartir, Señor, este tiempo especial aquí de manera presencial con los hermanos que nos acompañan y también, oh Dios, todos aquellos que están en línea ahora dispuestos a edificarse, a bendecir tu nombre, a alimentarse de tu palabra. Nos ponemos en tus manos para que nos guíes a través de todo el proceso. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Vamos a adorar el nombre del Señor. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Los ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, mi fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, y dentro de mí llenas mi vida a una sola verdad. Cuando me mira, nada puedo ocultar. Sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí llenas mi vida a una sola verdad. Que cuando me mira, nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y yo sé que es tu fidelidad y lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tu reina sobre principado, postrado a la diestra de Dios.
Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. El borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tu reina sobre principado, postrado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Tu nombre el vencedor. Una vez más, su nombre, tu nombre el vencedor. Señor, te adoramos, te exaltamos, reconocemos tu soberanía. Tu nombre es el vencedor sobre todas las cosas. Te bendecimos en esta noche y te damos, oh Dios, ese lugar especial siempre en nuestra vida que solo tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén, oh Dios. Bendito eres Dios. Exaltamos el nombre del Rey de Reyes. Él merece toda honra, toda gloria. Y a Él adoramos en esa noche y siempre. Gloria a Dios. Es un momento especial para poder compartir aquí en la casa del Señor. Los que hoy nos acompañan de manera presencial y los que están ahí detrás de cámara, que no vemos. y qué bueno poder compartir, ¿verdad? Aunque no nos veamos de manera presencial, en la mayoría de los casos que no están aquí, pero sin embargo, sí podemos tener acceso a sus hogares en este momento y tal vez en todo el transcurso que sigue de la semana y estos días, porque muchas personas al cabo de estos días es que comparten, gloria a Dios, esta palabra. Y el tema que hoy traemos es algo de lo que todos, ¿verdad? Todos, independientemente de nuestro temperamento, independientemente de nuestra preferencia, manera de ser, nos vemos tentados a caer en este trío más letal, ¿verdad?, que el COVID-19, que es la enfermedad del momento. Es esa que todos esperamos de alguna manera un milagro con este asunto de la vacuna y otras situaciones. Y ese trío, ¿verdad?, que vamos a compartir hoy, que es más letal que el mismo COVID, como lo hemos puesto en el título, son la altivez, el orgullo y la soberbia. ¿Verdad? Son palabras muy complicadas que son de hecho actitudes del corazón humano que lejos de traer bendición a nuestra vida, realmente lo que traen son consecuencias habidas y por haber, de las cuales vamos a hablar un poco hoy por la palabra del Señor. Gloria a Dios. A ver, mi buen Michael, para usted, ¿qué significa esto? Altivez, orgullo, soberbia. ¿Qué significa? Bueno, podríamos definirlo como personas que
solo lo que ellos hacen está bien hecho. Personas muy, muy orgullosas de sí mismas, hasta de sí mismas, y eso es un peligro porque a veces el orgullo nos lleva a hacer cosas que no son las correctas. Sí. Y a la hora de que vienen y nos corrigen, no tenemos esa humildad para aceptar esa corrección, sino que por la soberbia que hay en nuestra vida, produce que no aceptemos tal vez el buen consejo de otras personas. Sí. O la ayuda, porque eso también. La ayuda. Hay gente que cree que solos van a poder hacer todo y se les olvida que la importancia de la ayuda que pueda brindarle a otra persona. Sí, muy importante. Ahora, ¿qué deja más este trío que vamos a hablar por la palabra en esta noche, de la altivez, el orgullo y la soberbia? ¿Qué deja más, ganancias o pérdidas? ¿Qué piensas? Bueno, obviamente deja más pérdidas que ganancias. Aunque la persona que lo está viviendo piensa que por actuar de esa manera, ¿qué tiene? Ganancia, ¿verdad? Así es. Y no calcula o no calculamos, porque todos de una u otra manera en algún momento nos descuidamos y pasamos por ahí, ¿va? Así es. Y entonces hay que hacer un alto y bajar la guardia y reconocer que eso está afectando nuestras vidas, y más que bendición, lo que trae obviamente son consecuencias a nuestra vida como hijos de Dios. Entonces, hoy vamos a ver algunos ejemplos por la palabra de qué consecuencia puede traer el actuar de esta manera, con altivez, con orgullo, con soberbia. Hay otras palabras que son sinónimos, que bueno, habría que poner un montón. La arrogancia, por ejemplo, tiene que ver, son sinónimos de estas palabras y el significado que tiene. Y entonces esto lo que hace es traer daño solamente a nuestra vida. Por ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo, ¿verdad? Si actuamos, si nos dejamos llevar por este trío tan peligroso de la altivez, el orgullo y la soberbia, nos puede llevar esto a una total humillación. Así es. Porque después, más adelante, vamos a ver unos versos que hablan de esto. Dios a veces, cuando se nos sube a la cabeza, el Señor tiene que, ¿verdad?, trabajar con uno para bajarnos un poquito el gas y que realmente Él reciba la honra y la gloria y nosotros no nos vayamos de la línea. ¿A quién le pasó esto? Vamos al libro de Daniel, capítulo 4, versículos del 29 al 34. Ahí hay un personaje muy conocido. ¿Y quién era ese personaje? Este famoso rey Nabucodonosor. ¿Verdad? Amén. El famoso y conocido rey Nabucodonosor, que estuvo al frente de uno de los imperios más grandes en ese momento, el imperio de Babilonia, y Dios, de alguna manera, fue el que le permitió, Amén, de hecho, llegar a ese momento, a ese estatus, a ese éxito en su imperio. Ahora, en el mismo libro de Daniel, el capítulo 4, inicia ese capítulo hablando sobre el sueño que tuvo Daniel, Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor, correcto. Es decir, ni siquiera a Nabucodonosor, porque es un nombre bien enredadito, le tomó por sorpresa lo que le pasó. A él no le tomó por sorpresa. Dios, de hecho, y esto es un asunto también, hermano, nuestro orgullo, la arrogancia a veces, la soberbia, la altivez en nuestra vida, aun cuando Dios nos pueda advertir de alguna consecuencia que podamos tener, ¿verdad?, a través de una persona, como usted dice, alguien que está usado por Dios, interesado en ayudarnos, y uno no se da cuenta. Así es. Uno lo que cree es, ¿verdad?, que ya o me están atacando, me están ofendiendo, ¿verdad?, no me están celebrando las cosas buenas que tal vez he logrado. Y de hecho, Nabucodonosor, Dios le dio un sueño. Ese sueño era exactamente lo que él iba a vivir. Así es. Manda a buscar a Daniel, que ahora ya era el hombre de confianza de parte del Señor, ¿verdad?, que interpretaba los sueños del Señor. Estamos ahí en Daniel capítulo 4, que el título es ese, la locura de Nabucodonosor, ¿verdad? Y entonces, Daniel, con mucho miedo, cuando fue a interpretar, le dijo: mire, rey, ya, y ojalá que eso le pase a otro, ¿verdad? Pero lo que significa el sueño es esto y esto. A usted se le va a subir el orgullo a la cabeza y no le va a dar la gloria a Dios, y eso lo va a hacer que por 7 años
va a terminar, ¿verdad? Así es. Ahí, al extremo, va a comer hierba como los animales. Va a ser como un hombre, ¿verdad? Como un hombre buey, porque no comía Hombre carne, buey. no podemos decir un hombre lobo, ¿verdad? Era como... ¿eh? Estilo vegetariano. Sí, de hecho, porque iba a estar con las reses ahí Así es. comiendo hierba. Hasta ahí Dios lo iba a humillar. Y andar como una persona loca, desquiciada. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Ahora, miren qué curioso. Nabucodonosor lo soñó. Daniel se lo interpretó. Y en el versículo 29 del capítulo 4, dice que al cabo de 12 meses, ¿cuánto es? Un año, ¿eh? Un año. Al cabo de un año, este Nabuquito se paseaba por el palacio real y él mismo, ¿verdad?, miraba todo lo que se había logrado y se dijo a sí mismo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahí se estaba enalteciendo él solo. Se le subió. Totalmente. Un año después, yo creo que si él puso el sueño como recordatorio en un cuadro en la pared del cuarto, se le olvidó que estaba ahí, Así es. ¿verdad? Se le olvidó y se le subió a la cabeza. Él miró todo y de hecho era esplendoroso lo que había logrado el imperio de Babilonia, pero había sido Dios Así es. el que había permitido todo eso. Y dice, versículo 31, ¿qué dice ahí? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Verdad? Eso fue lo primero. Amén. Es decir, ese reino del cual tú te estás vanagloriando, enorgulleciendo, dándote a ti la gloria que le pertenecía a Dios, en primer lugar, ya se te va a Se te quitar. va a quitar. Segundo, de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Imagínense, hermano. Así es. O sea, se volvió un animal. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Bendito sea Dios, hermano. Y esto nos tiene que poner a pensar, ¿verdad? Amén. Porque podemos caer en un problema como eso. Así es. A veces hay personas que vienen de parte de Dios y nos pueden traer un anuncio. O mismo Dios nos puede revelar algo y decir, mira, si no reaccionas, si no entiendes por aquí, ¿verdad?, puede haber estas consecuencias. Así es. Y si uno está cerrado en el orgullo, en la altivez, en la arrogancia, ¿verdad?, en la soberbia, a veces hasta puede venir un mismo mensajero de Dios. Es más, el mismo Dios aparecérsenos y decírnoslo y no lo entiendo. Se me olvida. Así es. Se me olvida y yo sigo metiendo cabeza en algo que Dios me dijo. No lo hagas porque no te conviene y plucutún, ahí va. Así es. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado o le ha hablado a uno o a X persona y por ese orgullo que uno siente en el corazón no acepta eso? Sí, que sí, Dios sí. habla y como decía usted, puede venir el mismo Dios a hablarle, que es tanto la altivez y el orgullo y la soberbia que puede existir en uno mismo, que uno no acepta No no aceptaría de ninguna manera esa palabra. Sí, porque uno siente que eso no es bueno, no me conviene, me hace daño, no satisface mis expectativas y, palabrita de moda hoy en día en la era que vivimos, va en contra de mis derechos. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó con este hombre? Que cuando la altivez, el orgullo y la soberbia, ¿verdad?, se apoderan de nuestra vida y aún con aviso de Dios no hacemos caso, esto nos puede llevar a una total humillación. Así es. Hermano, ¿cuántas personas a veces no hemos conocido que han estado aquí, que Dios los ha tenido aquí y de pronto, ¡bruf! Pero Amén. vaya, cayeron en lo último en la fila, ¿eh? Así es. Y uno diría, ya, pero qué raro, ¿será que Dios se ensañó? No, es que no es Dios. Dios le advirtió de antemano. Así es. ¿Verdad? Sin embargo, hay personas que lamentablemente no reaccionan. Y es impresionante, digamos, ya era el rey. Sí, no era cualquier persona. Exactamente, quizás la persona más importante en ese momento en el reino. Sí. Y caer tan bajo a ir a comer con los bueyes. Sí, a un nivel de locura, por eso lo identifica así Daniel, sí, capítulo 4. Imagínese, o podríamos imaginarnos qué humillación más grande pudo haber sido esa. Ah, sí.
Imagine la gente pasando y decir, este era el rey. Ese era el rey. Grande, el que conquistó tanto, el que extendió su reino por Sí. toda la región, y ahora verlo en ese estado. Entonces era una humillación bastante grande. Sí, sí, sí. Ese es el problema cuando no atendemos y dejamos que estas Así cosas es. nos dominen. Sigue diciendo Daniel capítulo 4, versículos 33 y 34. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Así Esto es, ¿verdad? Una película de Steven Spielberg, ¿verdad? Totalmente. No era un hombre lobo, Así pero es. ya era como un animal. Correcto. Imagínense en qué aspecto quedó esta persona. Ahora, ¿cómo cierra el versículo 34? ¿Qué dice, Michael? Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Amén. ¿Cuánto tiempo ocuparíamos nosotros para entender, para llegar a entender eso? ¿Cuánto tiempo ocuparía una persona, verdad? Cuando realmente de ese nivel de altivez, de soberbia, de orgullo, Amén. Dios tuvo que dejarlo caer. ¿Cuánto tiempo necesita para reaccionar? 7 años necesitó Nabucodonosor, Así es, 7 años. ¿verdad? No, esto no quiere decir que es una doctrina, no quiere decir Sí, que no. todos van a pasar por 7 años. 7 años, el número 7 en la Biblia tiene un significado, Así es. ¿verdad? Y el número perfecto. Es decir, Así es. en un proceso perfecto Dios moldeó su vida para volverlo nuevamente. Así Porque mire si Dios es bueno, que aún siendo un rey pagano, no era un rey, ¿verdad?, del pueblo hebreo ni nada, Así es. Él le preservó el reino, porque eso era parte del sueño, y lo Así es. devolvió ahí, Y lo a devolvió. ese lugar. Entonces, hermanos, esa es la primera motivación de la noche. No dejemos, ¿verdad?, que el altivez, el orgullo y la soberbia se nos suba a la cabeza, que nos llevemos nosotros la gloria, aun Así cuando es. Dios nos advierta de ciertas situaciones y no escuchemos esa advertencia y terminemos siendo humillados. Así es. Porque lamentablemente la gloria es de Dios. Segundo que vamos a ver, el otro ejemplo muy importante, y este es mucho más conocido. Este sí. Es donde la mula botó a Genaro, dice un pastor por ahí, ¿verdad? Así es. La altivez, el orgullo y la soberbia nos llevará a perder lugares de privilegio. ¿A quién le pasó eso? Al mismitico diablo, hermanos. Así es. Isaías 14, 11 al 15, era uno de los nombres, de hecho el calificativo que se le daba en la palabra de Dios, que era lucero de la mañana. Así es. Es decir, el mismo diablo tenía un lugar como ángel de luz, un lugar preeminente en el cielo, y eso se le subió a la cabeza. Así es. Y fue el orgullo, la prepotencia, la soberbia, la altivez lo que hizo que perdiera ese lugar de privilegio, como muchas veces puede pasar con algunos de nosotros si no nos cuidamos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. ¿Qué dice Isaías 14, 11 al 15? Amén. Dice así. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en él y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí no dice parecido, dice semejante. Mire Así cuántas es. cosas se le vino al corazón del mismo enemigo, ¿eh? Así es. Él decía que iba a subir más allá, él iba a poner su trono, él se iba a sentar ahí por encima de Así todo es. y iba a ser semejante. Es decir, en otras palabras, lo desbancó, ¿eh? Así es. Era lo que él quería Y era hacer. lo que Bueno, él quería, era lo que él exactamente. quería hacer. Y eso hizo que fuera echado. Dice, mas tú derribado hasta el Seol, a los lados del Del abismo. abismo.
¿verdad? Así es. Que al final de los tiempos definitivamente ahí va a ser echado el enemigo, dice. Así es. Y que el libro de Apocalipsis. Entonces, esto es lo segundo, hermano, que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida. Si no nos cuidamos, si permitimos que la altivez, el orgullo, la soberbia domine nuestra vida en muchas ocasiones, esto nos va a llevar a perder lugares de privilegio. Así es. Y de hecho, todos hemos sido llamados a tener un lugar de privilegio en el reino de Dios. Amén, así es. A veces las personas quizás creen, bueno, es sí, fulano que tiene tales dones, tales habilidades, mengano. No, hombre, yo no. Yo por lo menos caliento una silla y toda la vida que me toque cristiano. Y sin embargo, todos hemos sido llamados a servir. Amén. Pero ¿cuántos hermanos a veces no hay que teniendo un lugar de privilegio, que teniendo un lugar para servir al Señor, que el Señor le ha dado, por orgullo, por Así situaciones que a veces ni lo ameritan, ¿verdad? No aprecian eso, no lo valoran, no lo cuidan. ¿Qué Así es. piensa de eso, Mike? Sí, es un tema bastante, esto del privilegio, bastante emotivo también, porque qué fácil es cuando está uno ahí arriba, de servirle a Dios y decir, aquí estoy en lo más alto, ¿verdad? Que puedo estar. Pero a veces se nos sube a la cabeza la altivez, el orgullo, la soberbia de que no habrá otro como yo seré, ¿Sí? nadie más puede hacerlo, solo yo lo podría hacer así. Y esas cosas ya a Dios no le agradan. ¿No? Y entonces cuando estamos en ese tope, que uno piensa que ya está ahí en las nubes, es cuando Dios viene y dice, no, haga un alto en el camino, lo voy a bajar. Y es doloroso. Imagínense lo doloroso que puede ser después de estar en lo más alto, tener que caer bajo, ¿verdad? Sí, sí. Y humillarse, como decíamos en el primer punto, ser humillado para poder entender que si estábamos aquí era porque Dios así lo había querido, ¿verdad? Así lo vi aquí, sí, así es. Ahora está la otra cara de la moneda. Está aquel que quizás ni siquiera nadie lo quitó de su lugar de privilegio, pero un día se enojó, se molestó, Así es. un día le falló a Dios y no se lo dijo a nadie, y se autocastigó solito y por orgullo propio no quiere reconocer, no da la cara, se aparta, se aleja y se perdió solo su lugar de privilegio. Así es. Dios nunca lo castigó, nadie lo puso en disciplina, pero sin embargo la persona por sí sola, por orgullo, porque eso también es orgullo, ¿verdad? Se salió y se perdió la bendición. Así es. Innecesariamente. Y Correcto. ese caso se da muchas veces y es lamentable, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Ahora, aquí hay un punto muy peligroso. La altivez, el orgullo y la soberbia nos puede llevar hasta la misma muerte, ¿verdad? Y esto es muy peligroso. Esto le ocurrió a un personaje muy conocido en la Biblia, aquel que se lavó las manos. Aquel que se lavó las manos. Entonces, no, el que se lavó las manos fue Pilato. No, Pilato, es sí. al que le llevaron a Jesús. Correcto. ¿Verdad? Esto le ocurrió a Herodes, el rey Herodes. Corregimos ahí. Cuando él quiso tomar el lugar de Dios. Es una cita muy conocida. Hechos 12, 21 al 23. Dice, y un día señalado, ahí estaba Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, ¿verdad? Digo, bueno, voy a hacer aquí mi labor y demás. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. No de hombre. Y aquel se paró y dijo, no, ¿verdad? Como hizo Pablo cuando fueron a predicar a aquel lugar tan idólatra. Así es. Y lo estaban celebrando y dijo, no se arrodillen delante de mí ni me traigan, ¿verdad? Que nosotros no somos dioses. Ah, no, este hombre todavía se le subió y qué lindo, ¿verdad? Ahora soy Dios. Aunque esa era la filosofía de esos reinados. Correcto. Al César se le consideraba un Dios, Un Dios. al faraón se le consideraba un Así Dios, ¿verdad? Eran estos imperios una peculiaridad. Y dice la palabra que al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Bendito Así sea es. Dios. Inmediatamente. Es decir, este hombre tuvo una consecuencia radical, Así inmediata, por el problema de ese trío tan letal, ¿verdad? En la vida de una persona, que es la altivez, el orgullo y la soberbia. Ahora, vamos a ver otro punto. Vamos al número 4.
otra cosa que va muy importante que tenemos que considerar. La altivez, el orgullo y la soberbia nos puede limitar para ver los milagros de Dios en mi vida. Así es. Y esto también es algo que a veces, ¿verdad?, el mismo Hijo de Dios a veces ni siquiera toma en cuenta o quizás no valora con él, dándole esa importancia que amerita. Bendito sea el Señor. Vamos a ver un caso, usted lo conoce, Segunda de Reyes 5, del 10 al 14. Este era Naamán, ¿verdad? Naamán. Segunda de Reyes 5, del 10 al 14, estamos hablando de Naamán, que era un general de ese ejército poderoso en ese momento, y él, con toda la fama, con todo el éxito militar que había tenido, tenía un gran problema en su vida. ¿Cuál era? Orgulloso. Bueno, pero el problema en su carne, ¿cuál era? La lepra. La lepra. Así es. ¿Verdad? Hermanos, la lepra en la antigüedad era la peor enfermedad que podía tener una persona. Así Hoy es. esos casos casi ni se ven, No. pero en aquel momento sí no había, ¿verdad?, la cura o el tratamiento como lo hay en la actualidad. La persona se iba pudriendo, la carne Así se le es. caía, las partes blandas se le iban cayendo, entonces tenía que estar envuelto para que las cosas, ¿verdad?, las partes de su cuerpo no se le cayera, y era penoso, ¿verdad? Era. Sí, claro. De hecho, tenía que estar alejado de la Y aún así de la él gente. era el general. Y aún así, sí. Aún así él era el que estaba ahí al frente del ejército. Tenía que ser muy bueno para que la gente, porque eso se pegaba. Así. La lepra era un asunto serio, ¿verdad? Y Sumamente entonces, contagioso. y muy contagioso. Y para que él estuviera ahí tenía que ser muy bueno. Y que los demás dijeran, bueno, ¿qué queda? Ojalá no se nos pegue, ¿verdad? Sí. Entonces, él se dio cuenta a través de una esclava que había sido traída de Israel, que después de haber probado todos los remedios habido y por haber, de sus dioses paganos y demás, esta esclava le dice, ¿por qué no vas al pueblo de Israel? Así es. ¿Verdad? Y buscas allí que hay un profeta que es un siervo de Dios y él puede sanarte de eso. Se refería a Eliseo, Segunda de Reyes 5, 10 al 14 específicamente. Si usted lee el texto se da cuenta que el emperador, ¿verdad?, el rey en este caso, le da cartas al capitán, a ese comandante de su ejército, es. para que fuera a ver al rey de Israel. Este se alarma y dice, bueno, ¿y acaso yo sano? ¿Acaso? Él creyó que era con él, ¿no? Y entonces Eliseo le manda a decir, dígale que venga conmigo, que aquí hay Dios. Así es. Ahora, ¿cuál era la imagen? Porque aquí es donde viene el asunto. La imagen, la idea, la perspectiva que tenía Naamán en cuanto a la sanidad que podía recibir a su vida. ¿Cuál era? Bueno, leyendo el texto, él pensaba que llegando donde Eliseo iba a orar o le iba a pedir a Dios de un solo y ¡pum!, iba a ser sano. Bueno, Ese era el pensamiento de él. recuerde que él no era cualquier payaso, ¿verdad? Así es. Era una persona de renombre. Era uno de los principales, de hecho, capitanes, ¿verdad?, los que dirigían el ejército del principal imperio. Así es. Es decir, alguien a quien las personas, hasta los reyes, tenían que arrodillarse, Así tenían es. que hacerle reverencia. Y él llegó, dice, ahí con la compañía que andaba, a ver a Eliseo, y Eliseo le manda a Giesi, le manda al empleado, ¿verdad?, al servidor, diciéndole, sencillo, ve, lávate 7 veces en el Jordán, si había calor le iba a servir, ¿verdad?, Así es. y tu carne se restaurará y serás limpio. Listo, un mensajito así como que muy escueto, ¿verdad?, corto, conciso y preciso. Preciso. No había ni que darle una explicación muy larga. ¿Y qué hizo Naamán? Se fue enojado. ¿Eso por qué? Por el orgullo. Así es. Por el orgullo, por ese egocentrismo, por esa soberbia, por esa altivez, porque eso no cumplió las expectativas que él tenía. Parecía un falta de respeto a aquel hombre, ¿cómo era que no? ¿Ah? Y entonces, y no solo eso, no solo le molestó el hecho de que aquel no cumpliera esas expectativas, sino que hasta menospreció el remedio que le dieron, Así la es. solución. Y dijo, Habana y Farfar, versículo 12, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Así Es decir, no solo se enojó con la persona, con el instrumento de Dios, también, ¿verdad?, se indignó contra la solución que le estaban dando. Así es. Porque lo que estaba diciendo no estaba mal.
realmente los ríos de Israel no eran, Así al es. río que le mandaron no era como que muy limpio, ¿no? Ni muy No, bonito. Los ríos de Damasco eran más, eran más. bonitos, más limpios, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes fueron los que le ayudaron? Ahora, si nosotros dejamos la historia hasta ahí, hasta el versículo 12, ¿qué hubiera pasado con Naamán? El orgullo, la soberbia, la altivez que tuvo en ese momento, el colerón también, ¿verdad? Así es. Motivado por todo esto, ¿qué hubiera pasado con Naamán? No hubiera ido, No, ¿qué hubiera pasado con su problema, con su lepra? no hubiese sido sanado. ¿Ah? Se hubiera muerto leproso. Exacto. ¿Por qué? Porque ya el orgullo no lo dejó analizar, ni siquiera reaccionar a lo que Dios le estaba diciendo a través de su siervo. Sí, además que no se hubiera atrevido a ir al Jordán. No, Tampoco. es que no iba a ir. Él Exactamente. dijo de plano que los ríos de Damasco eran mucho mejores. Exacto. Y Es que el más, Jordán- posiblemente estuviera diciendo, bueno, voy a ir a lavarme allá, voy a ir a bañarme allá, todas las veces que dice ese viejo, que ni lo vi, ¿verdad? Y entonces, y eso lo enojó muchísimo. Exacto. Ahora, sus criados se acercaron ¿verdad? Con mucha cautela, porque el hombre ya estaba enchichado, dirían acá, ¿verdad? Estaba montado en cólera, y le dijeron, Padre mío, así como para buscar, ¿verdad? Decírselo lo bonito. Si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, versículo 13, ¿no lo harías? Si te hubiera mandado a hacer otra cosa Exacto. más extravagante y rara, ¿verdad? ¿No lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces parece que entró en razón, se le bajó el Así colerón es. y dijo, bueno, de por sí ya me di el viaje, vamos a ver. Y se zambulló 7 veces en el Jordán, que no era un río muy limpio, conforme a la palabra del varón. Pregunto, ¿dónde estaba el milagro? ¿En las aguas del río? ¿O dónde estaba el milagro? A ver, la ejecución del milagro, ¿cuándo iba a ocurrir? ¿Por meterse en el río? ¿Eran las aguas del río Jordán aguas de sanidad? ¿O dónde estaba? Ahí lo dice el versículo. Sí, bueno, podríamos decir que tenía que, primeramente, bueno, cuando uno quiere recibir una sanidad, tiene que actuar en fe. Actuar en fe. Si no hay fe, no hay sanidad. Se puede meter 10, 15, 20 veces en el agua. Exactamente. Y después, bueno, lo que la palabra nos narra es que obedeció. Obedece. Ahí está la palabra Obedeció. clave. Conforme a la palabra del varón de Dios. Amén. Si hay algo que tiene premio delante del Señor para un hijo de Dios es la obediencia. La obediencia. Ahora, cuando uno entra o reacciona con altivez, con orgullo y soberbia, ¿qué es lo primero que hago? Desobedecer. Desobedezco. Así es. Lo contrario. Todo lo contrario. Es lo primero. Usted no va a ver a nadie que obedezca, ¿verdad? En una situación de altivez, orgullo y soberbia. Al Así es. contrario, da la espalda y se larga. Así Fue es. lo mismo que hizo este hombre. ¿Y cuántas personas hoy en día, ¿verdad? Dejan que este trío tan letal, tan peligroso, se apodere de su vida Amén. y se pierden los milagros que Dios puede hacer en su vida? Así es. Sí, le dan la espalda, no lo creen. Dice que la carne de este hombre, que ya era un hombre maduro, un viejo que había vivido todo, quién sabe cuántos años con esa terrible y penosa enfermedad, su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Así es. La palabra no era para los de los criados, pero tal vez hasta los criados se tiraron, a ver si ellos también, ¿verdad? Así es. Salían más chaneados que antes, pero la palabra era para él. Amén. Era para él. Hermano, cuando Dios quiere hacer un milagro en tu vida, usted tiene que creerlo. Así es. A veces tal vez le puedan decir, mira, el Señor va a trabajar en tu vida, pero usted tiene que, ¿verdad?, meterse en la palabra, Así es. usted tiene que orar más porque no está buscando a Dios, usted tiene que, las disciplinas espirituales conocidas, congregarse, acercarse, buscar al Señor, servir en esto, lo otro. ¿Y cuánta gente no dice, no, hombre? Si yo por etapas de mi vida lo he hecho y nunca ha pasado nada. Amén. Así que lo que me estás diciendo no es nada nuevo. ¿Cómo menospreciamos? Amén. Porque decimos, no, hombre, ya eso no le veo que sea tan importante como lo dijo, como lo cuestionó, ¿verdad? Naamán, y casi se pierde el milagro. Así es. A veces cumplimos por determinados momentos todas las disciplinas espirituales y tratamos de obedecer la palabra del Señor. Y por un resbalón, tal vez Dios ya iba a actuar. ¿Sí? Y nos descuidamos. Y me lo perdí.
y nos lo perdimos exactamente. ¿Sí? Entonces, o a volver a empezar otra vez. Sí. Y ahí es donde muchas personas pierden el interés por las cosas de Dios también, porque al ver que Dios no cumple esos propósitos en la vida. Bueno, al pensar, ¿verdad? Y exactamente, y tanto que luchan y se meten con Dios y a veces no ven la respuesta inmediata. Sí. Entonces, O la respuesta que ellos esperan, de la Exactamente. manera que ellos lo esperan, exactamente. que era lo que pasó con Naamán, ¿verdad? Exactamente, sí, porque el versículo 11 nos habla de eso, que él esperaba Sí, él dijo. que el Yo- profeta viniera y, Sí. y Esa es que la de una expectativa. vez se le solucionara el problema. El hombre salía, brillando, ¿verdad? Correcto. Levantaba la mano, usa la manga larga, dele, Listo. fue, y listo, ¿verdad? Así es. Y la sanidad ocurría. Y no, No fue así. ni lo vio, ni lo conoció personalmente, ¿verdad? Así es. Sí, le mandé al criado. Le mandó un criado. Imagínense qué falta de Exactamente. respeto sentiría. Todo se le ligó, ¿verdad? Y hermano, ¿cuántas veces no cuestionamos la mano de Dios porque tal vez no calza con mi manera de pensar que Él puede trabajar en mi vida, Amén, así es. con mis expectativas? Y por orgulloso, por altivo y por soberbio, me pierdo el milagro. Así es. ¿Sí? Y a mucha gente le pasa eso. Gloria a Dios. Ahora, la altivez, el orgullo y la soberbia, este trío que estamos hablando hoy, no deben ser motivados por la tenencia de riquezas. Así es. Que conste, no, porque siempre ha habido esa, como que esa ideología media comunista, ¿verdad? De extrema izquierda. Como que los ricos, ¿verdad?, son los malos y los pobres son los buenos. No. Así es. Hay, sinceramente, y uno lo ha vivido a través de 30 años de vida cristiana, que he conocido a gente rica, pero podrida en plata, ¿verdad? Con muchos recursos, súper, ultra, mega, pero humildes, sencillos. Así es. Pero así, hermano, los he conocido y he tratado, Dios me ha dado la bendición de tratar con ellos. Y he tratado con mucha gente requete mega pobre, de muy escasos recursos, y hermano, más orgulloso que el mismo diablo. Así es. Es decir, aleluya, y uno se queda y dice, pero ¿cómo es posible, verdad? Y no tienen, y aún así, ¿verdad? Amén. Porque tenemos como que la rara idea de que la persona orgullosa es el que más tiene. Así es. Pero no siempre el que más tiene es orgulloso, porque el orgullo tiene que ver con una actitud del corazón, Así es. no con la tenencia de riquezas necesariamente. Ahora, Dios no tiene problema con que nosotros tengamos recursos. ¿Usted cree que Dios se incomode No, para nada. porque un día Michael llega a ser millonario? Para Aleluya. nada. ¿Será que Dios tiene problema en eso? No, hermano, el problema lo puede tener uno. Ahí es donde está el problema. El problema lo puede tener uno, no Dios, Así es. si ponemos nuestro amor y nuestra confianza en las riquezas. Así es. Así lo dice 1 Timoteo 6, 17 al 19. Vamos a buscarlo ahí en la palabra. Amén. ¿Qué dice, Michael? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Qué promesa esa más importante, mi buen Mike. Y es lo que el Señor ahí lo decía, ¿verdad? El consejo que da a través de su palabra. A la persona que tiene un poco más de recursos, que no se deje dominar de la altivez. Así es. Que entienda varias cosas, que la confianza, la esperanza, no debe tener en las riquezas. Así es. ¿Cuántos en esta etapa de pandemia que quizás estaban confiados y sentados en que por lo que tenían estaban bien y tranquilos y de pronto todo Así lo es. perdieron? Así es. ¿Verdad? Y se le cayó todo lo que constituía su seguridad, porque las riquezas son inciertas, lo Así dice la es. palabra del Señor. Pero Dios sigue siendo Dios en cualquier momento, no cambia. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios aconseja? Si usted, hermano, Dios le ha dado, aunque eso nos toca a todos, pero cada uno conforme a la medida que Dios nos haya bendecido, somos bendecidos Amén. para bendecir. Para bendecir. Así Tienes es. más oportunidad de compartir y bendecir a otros si has tenido la bendición de ser más provisto por Dios de recursos, ¿verdad? Que quizás otras personas a tu alrededor. Gloria a Dios. La altivez, hermanos, el orgullo, la soberbia,
nos pueden llevar a caernos y a ser quebrantados. Así es. Así como hablábamos de la humillación que sufrió Nabucodonosor por el orgullo en su corazón. Cuando este orgullo, hermano, no sabemos manejarlo y se nos sube a la cabeza y nos dejamos dominar por esto, alejamos hasta el mismo Dios de nuestra vida. Aquí hay una cita bíblica muy importante y de hecho dan una realidad. Proverbios 16, 18 y 19. ¿La tiene ahí? Amén. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Ahí está. Amén. Entonces, hay gente que no se da cuenta de esto. Hay personas que quizás se le va subiendo y subiendo y uno dice, wow, mire cómo esa persona, ha llegado. Así es. Y así como la espuma va levantando y sus actitudes empiezan a cambiar, su manera de ser y no se da cuenta que antes del quebrantamiento y antes de la caída de alguien viene la soberbia y viene la altivez. Así es. Y está expuesta la persona. Los indicadores dicen que en cualquier momento, ¡plum!, patalea. En cualquier momento cae. Salmo 138:6 nos dice una realidad. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, orgulloso, soberbio, dice, mira de lejos. De lejito más bonito, ¿verdad? Amén. Santiago 4:6 vuelve a enfatizar en esto. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero sin embargo da gracia a los humildes. Amén. ¿Qué da más negocio, hermano? ¿Ser soberbio o ser humilde? Obviamente ser humilde. La humildad Amén. Tiene más recompensa de parte del Señor para nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿sabe que la altivez, el orgullo y la soberbia nos nubla nuestro pensamiento y entenebrece nuestro corazón? Así es. Estos son los resultados, hermano. No podemos esperar que cuando el orgullo, la altivez, la soberbia, la arrogancia domina nuestra vida, vamos a tener algún provecho de eso. Así es. Dice que nos nubla la mente, los pensamientos y oscurece, entenebrece nuestro corazón, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Romanos 1, 21 al 23, y este texto es clave. Amén. En una línea de conducta, ¿verdad?, pecaminosa que han tomado hoy en día muchas personas en este mundo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Que muchos le han conocido, sin embargo no quisieron glorificarle como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí hay dos cosas importantes en mi relación con Dios. No solo glorificarlo y reconocerlo, sino ser agradecido con Él. Sino que ¿qué? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así es. Y ese es el problema, ese es el hueco donde cae una persona cuando se deja dominar por esto. Profetando ser sabios, ¿qué se hicieron? Sabios. ¿Qué se hicieron? Necios. Es decir, profesando quiere decir, yo me declaro sabio por encima de los demás. Yo lo sé todo y lo que no me lo imagino, diría alguien, ¿verdad? Y sin embargo eso los hizo necios. ¿Cuántas personas hoy en día no creen, verdad, que tienen, como dice el dicho, la papa en la mano, se la saben todas, y sin embargo más lejos de Dios y del éxito no pueden estar? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y después usted siga leyendo y verá las consecuencias que tuvieron. ¿Y todo vino de qué? Del orgullo, de la altivez, de la soberbia. Así es. De no darle la gloria a Dios, que es el que se la merece por encima de todas las cosas. Y un último punto que vamos a compartir, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Amén. Yo creo que no hay que dar un estudio apologético, así es, ¿verdad? O todo el estudio del Apocalipsis y demás para no reconocer que el momento que estamos son los últimos tiempos. Amén. Y de hecho en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, nos habla de cuál es la generación, cuáles son las características que tendrá la generación de estos últimos tiempos, lo que estamos viviendo hoy. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5.
Las conductas visibles que van a tener, ¿verdad?, esta generación en los últimos tiempos van a tener que ver con esto. Amén. Y lo dice la palabra ahí bien enumerado, y es parte de lo que vivimos hoy, lamentablemente. También debes saber esto, que En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. porque habrán hombres, ¿y cómo serán esos hombres? Esto incluye a los dos, hombre y mujer. Amadores de sí mismos, Ahí va una, ávaros, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, intemperantes, sí, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina diciendo, a esos evita. Amén. Y lamentablemente, hermano, este es el ambiente en que uno se mueve hoy en día. Así Y la Biblia dice que son tiempos peligrosos. Peligrosos. Y realmente en esos tiempos estamos viviendo. A veces uno como que pensaría que peligroso tiene que ver con la seguridad, ¿eh? Así es. Según el lugar donde uno vive, el país. Así es. Uno dice, bueno, aquí, un lugar como aquí uno puede andar, no sé, a las 10, 11, 12 de la noche, no lo van a matar a uno. Si se va a San José, a lugarcitos así complicados, ¿verdad? Sí. Tal vez, para no decir nombre, pero los que vivimos en este país sabemos, uno dice, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, después de las 10, es más, después de las 9 es mejor no andar en la calle, ¿verdad? Así es. Porque es complicado. Y uno pensaría que eso es lo que tiene que ver con seguridad. Pero sin embargo, el asunto de vivir en tiempos peligrosos significa que vamos a estar rodeados, como estamos ahora, de una generación que no respeta, Así de una generación que no le importa quién se lleve en el camino por alcanzar lo que se ha propuesto. Así es. Y hermano, se pierde todo, la empatía, se pierde la misericordia, se pierde Así todo. Es lo que dice aquí la palabra. Amén. Habrá hombres amadores de sí De mismos. sí mismos. ¿De qué me importan los demás? Yo voy a moverme a lo que yo quiero. Avaros, vanagloriosos, soberbios, ahí menciona, ¿verdad? En todas estas características, amadores de los deleites más que de Dios. que de Dios. Y uno diría, ¿cuáles son esos deleites? Porque Dios no tiene problema tampoco, como hablábamos de las riquezas, de que uno también disfrute las cosas que le gustan. Así es. Se deleite, claro, mejor deleitarnos en Dios, ¿verdad? Y su palabra. Así es. Pero cuando uno ama más los deleites que al mismo Dios, Amén. yo tengo más tiempo, recursos, dinero, esfuerzo y lo que tenga que hacer para mantenerme disfrutando esos deleites que para buscar a Dios. Así es. Totalmente nos olvidamos de Dios. ¿Sí? Y habrá siempre una excusa Amén. no buscar a Dios. Así es. Y uno se queda y qué raro, ¿verdad? Ya, y es que no, a la iglesia no, es que imagínense, es que ahora por el distanciamiento y aquí con todas las medidas, ¿verdad? Y una vez a la semana, 1 hora y media y todo lo demás. Y no, es que hay que cuidarse, que no sé qué, por el distanciamiento y demás. Pero para pasear, para hacer lo que me gusta, para andar metido en pelota gente por ahí, todo lo demás, haciendo actividades de las cuales me deleito, ¿verdad? Así es. En las que me satisface, ya, y nadie piensa que se va a contagiar, ¿verdad? Sí. Qué vacilón. Como que suena un poquito complicado eso, pero lamentablemente ese es parte del carácter de los seres humanos, para generalizar, no decir solamente hombre o mujer, en estos últimos tiempos. Así es. Y entonces, y eso es un producto también de el altivez, el orgullo y la soberbia Amén. del ser humano. Cerramos en esta noche, hermano, con este tema tan importante. No permitamos que este trío letal afecte nuestras vidas espirituales y nuestra comunión con Dios. Amén. Vamos a ver los últimos 2 consejos que habla la palabra en cuanto a esto. Para que el orgullo, la soberbia, ¿verdad? La altivez de espíritu, que menciona muchas veces la palabra, la arrogancia y todas esas cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando, no domine nuestras vidas y nos afecte a nivel espiritual y en todos los niveles de nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Voy a leer la cita de Romanos, búsquenme ahí, Michael, la de Mateo,
para cerrar. Romanos 12, del 3 al 5. Aquí nos da el primer consejo. Bueno, ya hemos hablado obviamente de las características y las consecuencias que puede tener en la vida de una persona el no tener control sobre esto y dejarse llevar por el orgullo, la soberbia, la altivez, este trío letal. Romanos 12, 3 al 5 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol, a cada cual que está entre vosotros, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Todos los que estamos acá y detrás de cámara, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, cuidado, no se me suba la cabeza. Así es. De hecho, no lo anoté aquí, pero el apóstol Pablo mencionaba esto cuando hablaba, ¿verdad?, ahí en una de sus cartas del aguijón en la carne. Amén. ¿Y cuál era la utilidad del aguijón en la carne? De esa debilidad que Dios puso en el cuerpo del apóstol Pablo. ¿Cuál era? No anoté esa cita ahí, pero Sí. a ver si se acuerda. Para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca, que es otro, ¿verdad? Es otro sinónimo de las palabras que estamos viendo aquí, la altivez, el orgullo y la soberbia. No me enaltezca sobremanera, el apóstol decía, me fue dado un aguijón. Y el aguijón venía de parte de Dios y era un mensajero de Satanás que dice que me abofeté, ¿verdad? Y me recuerde siempre que la gloria se la tengo que dar a Dios y que yo no soy Dios. Así es. Y esto es un tema muy interesante que podemos tratar otro día, el aguijón en la carne, ¿verdad?, el provecho que tiene y muchas veces las quejas que hacemos eso. Amén. Pero tiene que ver con esto. El autocontrol que tenemos que tener, la medida que tenemos que tener de nosotros mismos, ¿verdad?, de no creernos, hermanos, que somos más que todos los demás. Así es. De poder entender que somos un instrumento de Dios, que si le servimos al Señor, la palabra dice, siervo inútil soy, Así es. si solo hice lo que el Señor me dijo que hiciera, Amén. ¿verdad? Entonces, que eso no se nos suba a la cabeza y que tengamos un criterio, un concepto adecuado de quiénes somos, que no sea influenciado por este trío letal, contagioso de la altivez, el orgullo y la soberbia que estamos hablando en esta noche. Y Mateo 23, 11 al 12, ¿qué dice? El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahí está, hermanos. ¿Usted quiere ser un buen siervo, una buena sierva, servidores del Señor? Dice que para ser un buen siervo, uno tiene que, ¿qué?, humillarse. Amén. Porque si al contrario, yo lo que hago es que me enaltezco, que es otro sinónimo de las palabras que estamos hablando, entonces lo que va a pasar con mi vida de parte de Dios es, voy a ser humillado. Amén. Pero si yo me humillo, dice que el Señor entonces sí me levanta, me enaltece, Así ya en el es. buen sentido de la palabra, ya no a nuestro orgullo y demás, sino porque Él quiere llevarnos a un lugar de privilegio, a una posición o un estado de bendición y privilegio. Gloria a Dios. Tiene fruto eterno la humildad, hermano. Tiene fruto eterno, como dice esta palabra, el concepto adecuado que yo pueda tener de mí mismo en comparación con los demás, la cordura, ¿verdad?, en poder pensar de esa manera, como dice Romano. Pero hermanos, la altivez, el orgullo y la soberbia solo tiene consecuencias y graves consecuencias. Amén. No dejemos que este trío tan letal, con todos los sinónimos que va a encontrar también en la palabra, de arrogancia y otro tipo de sinónimos que comentamos hoy, lo abracen, hagan de su vida presa de esto y le hagan, ¿verdad?, acarrear lamentablemente consecuencias fatales para su vida. Sea humilde, seamos humildes en todo momento. Amén. Gloria a Dios, y porque Dios recompensa la humildad. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a tener el momento de oración. Anagret, quien nos ha estado ayudando ahí, va entonces a hacernos llegar las peticiones y las personas que se han conectado. Igual tenemos aquí a dos hermanas, a Cándida y a Jamie, que están apoyando hoy, que vamos a orar por ellas. Gloria a Dios. Tráigalo, Cami. Entonces, aquí tenemos una preciosa ayudante. Eso, gracias.
Y es un buen momento, hermano, para orar, para apoyarle en las peticiones que usted tenga. Venir en humildad delante del Señor y poder pedirle a Él, sabiendo que en Él tenemos oportuno socorro, ¿verdad? Cualquiera sean nuestras necesidades. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche, porque podemos llegar delante del trono de tu gracia, no altivos, no con orgullo, no con soberbia, sino con humildad, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que la gloria es tuya y cualquier logro humano, oh Dios, vino de ti. Tú eres el que has hecho la obra. Nosotros solo somos instrumentos tuyos, Señor. Te pedimos por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad, oh Dios, que seas propicio a cada uno de nosotros. Bendice, Dios Santo, la vida de Raquel Rocha. Bendice a Yera, a sus bellos niños. Glorifícate en la vida de esta preciosa familia de nuestra iglesia, de nuestra familia espiritual. Que tu favor y misericordia les abrace siempre. Que tu sanidad se revele en la vida de tu sierva y pronto puedan estar activos sirviéndote en tu casa al 100% y podamos verlo como familia, oh Dios, involucrado como en hace tiempo atrás, antes que empezara todo esto. Gloria a Dios te damos. Glorificado sea tu nombre por la obra que has hecho, Señor, en la vida de ellos al día de hoy. Bendice, Señor, también la vida de Ana Medina, mi suegra. Bendice a esta anciana de nuestra iglesia, que tu nombre sea glorificado en ella. Y, oh Dios, trae sanidad, trae mejoría a todas sus situaciones de salud. Y síguela bendiciendo, Señor, con ese favor especial para servirte como lo hace, con la excelencia, Señor, en los ministerios de tu casa aquí en nuestra iglesia. Por Georgie Ballestero, por Sandro, por su hijo Joel. Ayúdale, Señor, en esta etapa de su vida tan complicada, que las puertas de los cielos se mantengan abiertas y ellos puedan ver suplidas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, y como familia se mantenga unido. Por Majeri Villegas, por tu sierva amada, ayúdala, bendícela ahí con su esposito, Señor. Glorifica tu nombre en sus vidas, Señor, y suple conforme a esas riquezas en gloria para toda necesidad que ellos tengan. Ayúdale, Señor, trayendo sanidad, mejoría para los padecimientos que puedan tener, Señor, en el nombre de Jesús. Por Edwin Humberto Fernández, Señor, que hoy se nos ha unido aquí también, revélate en la vida de él, oh Dios. Dale, Señor, conforme a tu Santo Espíritu, la respuesta que está esperando. Señor, que tú conoces, Señor, a esta persona, el deseo de su corazón, las necesidades de su vida, y conforme a tu poder, responde, Señor, en el nombre de Jesús. Por Dayi Chavarría Angulo, Señor, enviamos palabra de bendición también. Te pedimos, Dios, por esta sierva tuya, que tu presencia esté con ella, que le ayude en sus necesidades, que le ayude, Señor, en las situaciones particulares que tenga, y conforme a tu poder te manifieste, Señor, y traiga la respuesta que está esperando. Carol Chavarría, Javier, sus bellas niñas, a esta familia de nuestra casa, Señor, de esta familia espiritual, bendíceles en sus necesidades, ábrele las puertas adecuadas en esta etapa difícil. Señor, dale la gracia delante de los ojos de los hombres, Javier, para establecer su trabajo definitivamente y que ellos puedan tener el recurso que necesitan para salir adelante. Por tu sierva Enar Carvajal, bendice a esta anciana de nuestra iglesia, ayúdala en esta etapa difícil, Señor, y glorifícate en la vida de ella, atráela pronto de manera presencial a tu casa y ayúdala en sus necesidades, Señor. Por Ana María Costa, que tu presencia se glorifique en ella, que tu favor y misericordia, Señor, le abrace cada día y conforme, Señor, a tu poder pueda contestar conforme a tu voluntad las peticiones de su corazón. Intercedemos por ella en el trono de tu gracia en el nombre de Jesús. Pamela Rizzer, Señor, y su papito Gregorio, nuestro buen amigo y siervo tuyo, miembros de nuestra casa, glorifícate, Señor, en su vida. Ayuda, Señor, ella pide por los países de aquí para arriba, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, de Centroamérica, que han sido tan golpeados, doblemente golpeados por huracanes. Ayuda, Señor, a todos esos hermanos, aquellos que te conocen y los que no, que en esta etapa difícil puedan acercarse a ti, ver tu mano de provisión, de milagro. Guarda las vidas de los que están siendo azotados directamente por estos fenómenos naturales, Señor. Por Juanita Murillo, por la salud de su mamá y de ella,
Que tu favor y misericordia les ayude, Señor, a ellas y le dé esa sanidad que necesita en el nombre de Jesús. Por su esposito allá a la distancia, por Oscar allá en los estados, abrázale cada día, oh Dios, confórtale en ese momento, ese tiempo de espera que ha tenido para ver las peticiones que espera cumplir en el nombre de Jesús. Por Miriam Celaya, Señor, glorifícate en doña Grace y en las peticiones personales que ella tiene, en el nombre de Jesús. Que sea, Señor, tu voluntad hecha en la vida de estas ancianas de tu iglesia, Señor. Te suplico, Dios, por nuestra zona aquí tan afectada de turismo, que ahora la expectativa que se tiene de noviembre, diciembre para todos los dueños de negocio de esta iglesia, para los que trabajan en su gran mayoría en el turismo, Señor, y dependen de este gremio, que tu favor, que tu provisión de lo alto, que tu gracia traiga, Señor, suficiente visitante como en épocas pasadas para poder terminar el año bien y que puedan, Señor, recuperar el trabajo todos aquellos, Señor, que lo necesitan en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, tu bendición, oh Dios. Te pedimos también en esta noche por Michael, Anagre, por Camila, que han sido fieles, estables, constantes servidores tuyos aquí, Señor, prestos a servirte siempre. Ayúdales en sus peticiones, sus necesidades, en cada uno de sus sueños y metas que se han propuesto, y suple para cada una de estas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Por Cándida, por Jamie, por sus necesidades particulares, glorifícate en la vida de ellas y ayúdalas, Señor, en sus sueños, metas, necesidades, aquello en lo que se han enfocado, que seas tú respaldándoles, Señor. Glorifícate, Señor, en mi hogar, oh Dios, ahí donde está mi esposita ahora, que tu sanidad le ayude a recuperarse, Eliad también, Abigail, Esther, oh Dios, como familia, que podamos cada día, Señor, ver ese favor y misericordia. Y a la distancia, oh Dios, envío palabra de bendición sobre mi mamá, allá en mi tierra, Señor, Francisca Esther. Glorifícate, Señor. Ella ha tenido años de sufrimiento, de padecimientos, de enfermedades, y ahora se suman otras más. Que sea tu sanidad revelándote en la vida de ella, glorificándote en estos exámenes que le están haciendo y supliendo conforme a tus riquezas en gloria para seguirla honrando, ayudando y que pueda salir adelante en las operaciones y en lo que venga por delante, Señor. Te lo pedimos, Dios, por todas aquellas peticiones que no se han mencionado. Que seas tú, Señor, poniendo tu mano por esta familia espiritual de las que aquí somos parte todos. Siga trayendo a tu casa a tus hijos, tus siervos y aquellos que van a venir a ser parte ahora que te han conocido en esta etapa de su vida, los ancianos de nuestra iglesia a nivel general que están padeciendo enfermedades, situaciones, los adultos, jóvenes, adolescentes y niños. Señor, trata con sus vidas y atrae a todos aquellos que todavía no han podido acercarse a tu casa, Señor. Glorificamos tu nombre y que podamos ver milagros creativos de tu parte de aquí a fin de año. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén, oh Dios. Amén, oh Dios. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido grande, porque su favor, ¿verdad?, ha sido para con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ¿podemos terminar con un canto, Mike? ¿Cuál tienes ahí? ¿Tu fidelidad? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Es grande, Señor, tu fidelidad.
tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Es grande tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor, te adoramos. Grande es tu fidelidad. Señor, cerramos en este tiempo creyendo tu palabra, honrándote a ti como Rey de Reyes, dándote la gloria que solo tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén, oh Dios. Estamos despedidos en esta noche y esperamos poder verle el domingo de manera presencial a los miembros de la casa y de online, ¿verdad? A todos aquellos que hoy nos acompañan en cada servicio. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Gloria a Dios.